En nuestro grupo nos interesa estudiar la adaptación, el ajuste de los organismos a su ambiente. Nosotros utilizamos los rotíferos como especie modelo en estudios de evolución. Son unos microorganismos acuáticos muy interesantes. Estos organismos ajustan esas estrategias vitales a la variabilidad ambiental. En el caso de Aras de los Olmos hay un sistema muy interesante de lagunas temporales que son los navajos. Nos interesan especialmente porque son lagunas temporales donde los organismos que los habitan tienen que ajustar su ciclo vital al hecho de que son poblaciones temporales, es decir, no todo el año ese hábitat va a estar disponible, ya sea porque la laguna se seca o se hiela o porque aparecen otros organismos con los que no pueden competir o serían depredadores. Es muy interesante estudiar cómo los organismos necesitan salvar estos episodios de no disponibilidad del ambiente y lo suelen hacer con una estrategia de latencia, es decir, con unos huevos resistentes que les permite dispersarse en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque caen en el sedimento cuando la laguna se seca y vuelven a recolonizar la columna de agua cuando vuelve a llenarse o las condiciones vuelven a ser óptimas. Y en el espacio porque esos mismos huevos les permiten dispersarse ya sea por el viento o por otros organismos que los llevan a otros lugares o a otros navajos, ya sea viento o aves o anfibios. Un estudio muy interesante sería ver cómo ocurre esa dispersión y cómo se van colonizando los distintos navajos. También es muy interesante aprender cómo se van ensamblando las comunidades, porque no solo es indispensable llegar, sino también establecerse en la comunidad y tener éxito frente a otros competidores, depredadores o parásitos. Nos interesa averiguar cómo se ajustan estos organismos a la impredecibilidad ambiental. A pesar de que estos navajos se secan y se inundan con cierta frecuencia, el periodo de vida en el agua, lo que llamamos la estación de crecimiento, es muy impredecible. No se sabe cuándo se va a acabar ni durante cuánto tiempo va a estar el hábitat disponible. Por tanto, estos organismos necesitan ajustar de la manera más óptima a esta impredecibilidad ambiental.